Dios les bendiga, Dios les guarde. Esta es su hermana Angélica Villafañe. Una vez más en Vigilia te encuentro. Espero que toditas se encuentren muy bien y hoy vamos a estar teniendo un tema muy especial. Vamos a traer una segunda parte de un temita viejito que ya llevamos hace par de añitos atrás, pero que hoy te vas a gozar. Vamos a ir rapidito a la palabra Deuteronomios, capítulo 6 y estaremos leyendo los versículos 5 al 7 y la palabra se lee en el nombre poderoso de Jesús. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos. Escucha bien, a tus hijos. Y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. O sea, en todo momento. Aleluya, Dios es bueno y por siempre su misericordia. Todos aquellos que se están conectando o que han de escuchar esta grabación, los bendecimos en el nombre poderoso de Jesús. Y hoy estaremos trayendo un tema y es la segunda parte de la conducta permisible. Y hace una pregunta, ¿podría echar a perder a aquellos que amamos? Hoy me encuentro con un recurso invitado y les presento a nuestra amada pastora de niños, Cintia Reyes. Cintia, algunas palabritas por ahí. Amén, Dios le bendiga a todos, Dios le bendiga a todos, espero estén bien. Un placer estar contigo, Angélica, de poder discutir este tema que es algo tan importante para nuestra generación. Amén, amén. Sabemos que, y más en este mes de octubre, que mientras Correcto, sí, estábamos preparándonos antes de hacer la grabación, mostraba el Espíritu que en este mes específicamente el target es la niñez y la juventud. claro. Así que esperamos que todos los que nos están escuchando y los que nos han de ver, que este tema y lo que se va a desarrollar aquí sea, ¿verdad?, de herramienta para tu hogar. El tema que Ujú, vamos a estar tocando hoy lo vamos a presentar más adelante porque me gustaría que conozca un poquito más a nuestro recurso invitado. Cuéntanos, claro. Cintia, ¿a qué iglesia pertenece? Pertenezco a la iglesia Casa de Avivamiento Orlando, donde pastorean los pastores Luis y Dalio Caña. Para la gloria del Señor, pues ahí sirvo como pastora de niños, así como habías mencionado hace un ratito. Y estamos trabajando con la niñez, trabajando lo que es la educación cristiana de la niñez. Amén, amén. ¿Cómo te sientes eh, poder ser pastora de niños? Y en estos tiempos, Sí, correcto. Primeramente privilegiada. Y claro, privilegiada porque ah, hace un par de meses el Espíritu me trajo algo y era, mientras yo le oraba sobre el ministerio de niños, sobre los maestros, estaba intercediendo, el Espíritu me traía, qué privilegiada eres, que te puedo dar este temporada de sus vidas, porque es una temporada, ellos, claro, van a seguir creciendo, van a ser jóvenes, van a ser adultos, pero qué privilegio que a ti como a los maestros le puedo entregar la responsabilidad de esta temporada tan importante para sus vidas. Y digo por eso muy privilegiada, pero a la misma vez se siente la responsabilidad. Y al principio no era algo que a mí me gustaba. Yo decía, ¿cuándo me voy a acostumbrar? Y entiendo que uno no se va a acostumbrar. Es necesario que tú sientas el peso de esa responsabilidad para que entiendas lo importante que es la niñez, no solo para Dios, sino también para el mundo de las tinieblas, que por eso es que la ataca de una manera tan fuerte. no, y definitivamente es algo hermoso y este tiempo es un tiempo donde se está preparando los futuros adultos que tal vez vayan a ser evangelistas, adoradores, Correcto. pastores, maestros, apóstoles, you name it. No sabemos qué es lo que Dios va a entregar a estos niños, pero desde pequeños se te ha entregado como que este comienzo, donde Sí, ellos van a recibir, y yo me imagino, Cintia, que cuando ellos crezcan ellos se van a acordar. Ella se va a acordar, wow, cuando yo estaba a esta edad, vino este maestro y me entregó esto, aprendí esto con este maestro, claro que o vino sí. mi pastora vino mi pastora de niños y vino de mí, ahora intercedió por mí. Porque otra cosa muy importante, Cintia, no solamente es darle una educación bíblica a los niños, no solamente Ujú, es preparar un grupo de maestros para que, ¿verdad?, se dirijan a estos niños, sino también es estar ahí para que estos niños cuando pasen una situación cuando claro. se sientan solitos o necesiten
en quién confiar, donde se puedan acercar para que oren por ellos o para que intercedan por ellos, porque esto es como una escuela regular. En la escuela hay todo tipo de niños con diferentes situaciones y nosotros en la iglesia nos podemos encontrar diferentes tipos de situaciones. Niños que tal vez en su hogar están pasando situaciones bien difíciles y tal vez no tienen como que ese apoyo espiritual, pero a ellos saber que llegaron a un lugar donde hay una pastora de niños, ellos pueden sentirse la confianza, oh, yo me voy a acercar a ella va a tener la capacidad de entender mi situación como niño. Amén. Porque tal vez el barquito que ellos cargan, sus tormentitas para nosotros es una cosita, pero para ellos es una tormenta grande porque el barquito de ellos es pequeño. Y cualquier viento que les azote a ellos, puede ser un viento, ya sea que la escuela sufran bullying, o ya sea que pase una situación familiar en su hogar, pero ellos saben que tienen una pastora a donde va a estar Correcto. ella disponible a clamar y orar por ellos. Que esa es Claro una de que las sí. cositas también, hermana, que yo me imagino que te irás encontrando en el caminar que te espera. Sí. Sí, es mi testimonio. Yo no crecí en un hogar cristiano, pero mi testimonio era que hasta el día de hoy yo me acuerdo de esa maestra de escuela bíblica que me daba palabras. Yo me acuerdo de las palabras, me acuerdo de las historias. Y esas fueron las historias que me cargaron en situaciones que pasaran en la vida. Y el Espíritu, aún sin yo servirle al Señor, la traía a mi mente, la traía a memoria. Acuérdate de lo que tú aprendiste cuando tú estabas en la escuela bíblica. Y es algo que impactó tanto mi vida que ahora yo entiendo por qué el Señor permitió que sucediera, porque ahora en esta posición, pues entonces yo puedo ver, sí, se hace un impacto. Uno entra a la clase y tú piensas, hoy va a ser una clase común y corriente, pero esa puede ser la clase que impacte a ese niño 20 años después y que sea lo que el Espíritu Santo le trae cuando esté pasando por una situación. Eso es algo, yo me acuerdo yo soy de Puerto Rico, entonces al frente en casa de mami hay un centro comunal y yo me acuerdo que ahí se reunía una iglesia. Y este centro, eso no era como que el lugar de ellos de reunirse, sino que esa iglesia en particular se conectó con ese centro comunal con el propósito de atraer a todos los niños de la comunidad y ahí crearon los salones y mira, iban por las casas y se llevaban los niños para allá. Y yo me acuerdo que eso fue uno de los momentos más hermosos porque mi mamá era enfermera y trabajaba turnos rotativos. Y yo loca de que llegara el día de la clase bíblica para yo irme para allá porque yo me sentía protegida, me sentía Claro. amada eh, inculcaron en mí, sembraron en mí una semillita que con el tiempo, nunca, no es que se quedó ahí, con el Mm, tiempo comenzó en mi corazón a inquietarme de que había algo más, amén. de que había un Jesús, de que había un Dios, de que no importa las situaciones que yo pueda estar pasando, ahí estaba. Y pasé muchas situaciones en mi niñez, pero esa semillita que ellos me habían sembrado siempre estuvo ahí y me ayudó a reconocer al Dios que hoy le sirvo, hoy le creo, hoy le adoro, lo amo, lo adoro, todo. Amén. Ahora, cuéntame, Cintia, un poquito, ¿verdad?, sobre tu crianza. Bueno, como había dicho anteriormente, no crecí necesariamente en un hogar cristiano. La crianza fue más, un poco más católica y más por religión. No necesariamente seguíamos lo que es el catolicismo, sino que íbamos a las misas los domingos. A los 7 años yo vivía en la isla de Santa Cruz, las Islas Vírgenes. Me mudé de la República Dominicana hacia allá y hubo un servicio al aire libre, y esto no se me olvida, hubo un servicio al aire libre. Tenía una tía, qué lindo que siempre tenemos un familiar lleno del Espíritu Santo que es el que nos va alando y ser ese familiar para nuestros niños también. Pues tenía una tía cristiana llena del Espíritu Santo que me invitó a este servicio al aire libre que hicieron literalmente en el patio de donde vivíamos. Y al final hicieron un llamado y yo respondí al llamado. Yo tenía 7 años, yo sentí algo en mí y yo pasé. Recibí al Señor en ese momento. Después de eso me mudo nuevamente a la República Dominicana con mis padres, que nuevamente están en el catolicismo. Y uno pudiera decir, pues hasta ahí llegó todo, pero esa tía siempre me llamaba para recordarme. Y yo de niña yo decía: "Oh, yo no sé lo que ella habla", pero ella me recordaba: "Acuérdate que tú aceptaste a Jesús, acuérdate que Jesús vive en ti". Y eso me siguió, y a los 10 11 años que vine aquí a la ciudad de Orlando, esa tía ya vivía aquí y me empezó nuevamente a invitar a la iglesia. Ya esa semilla había sido sembrada a los 7 años. Ya cuando llego entonces a eso de los 15 le entrego mi vida al Señor. Me convierto en la única persona en la casa que le sirve al Señor. En ese momento vivía con mi hermano, con mi mamá.
Y de ahí pues proseguí unos años sirviéndole al Señor yo sola, orando siempre por la salvación de mi familia. Pasé unos años donde me había apartado, pero por la gracia del Señor, en ese momento donde yo estoy apartada, llega mi madre al Evangelio, llega mi hermano al Evangelio, llega mi papá al Evangelio. Y ya cuando yo nuevamente me reconcilio con el Señor, ya mi familia le está sirviendo al Señor también. Eso es algo muy poderoso, muy bonito. Él tuvo esa promesa conmigo cuando me habló de un principio que iba a salvar mi familia. Y la mano de él fue tan poderosa sobre mi vida que cumplió su promesa aun cuando yo le fallé y estaba en el mundo, apartada. La promesa de él y la fidelidad de la palabra que él me había dado estaba ahí. Y eso fue algo que me impactó muchísimo. Y al yo regresar a los caminos del Señor, a yo entregarle mi vida nuevamente, ver que Él pudo ser fiel a la promesa que le había hecho, aun cuando yo le había fallado. Qué Sí. testimonio poderoso. Me encanta y me retorna el domingo cuando el obispo decía que basta con uno que se levante. Ujú. Oh my God. Y Amén. definitivamente me identifico mucho contigo, pastora, porque yo he sabido doblar rodillas por años, Amén. ¿verdad? Por mis familiares, y la gloria de Dios sí he traído unos cuantos a los caminos, otros se me han alejado, otros han vuelto y está el vaivén. Pero que ellos se queden, permanezcan o vuelvan o no vuelvan, pues ya eso no depende de mí, porque ya yo hice la oración, Claro. ahí me entregué, entonces lo entregué al Señor, confié en Él y no le quita valor a la oración. Y traigo entre paréntesis, porque si has orado, escúchenme, hermanos que lo están escuchando, los están viendo. Si estás orando por un familiar tuyo, y este familiar llegó, se fue, se quedó, sea cual sea el resultado final de esa oración, no le quita valor a tu oración. Sigue creyéndole, porque cuando Dios tiene una palabra sobre una persona, Él la va a cumplir sí o sí. Tal vez Amén. no va a tener tu tiempo, pero Él lo va a hacer. Y Amén. así como la hermana Cintia aquí nos ha contado, mira cómo ella tuvo ese receso. Yo lo voy a ver como un receso. Tuvo ese receso y aún en el receso, Dios fue fiel y cumplió su palabra y la promesa que tenía con ella y con su Amén. familia. Aleluya. Como le dije, llegué a Casa de Aviamiento unos 5 años atrás, en un proceso, como llegamos, creo que todos los que hemos llegado a Casa de Aviamiento llegamos en un proceso donde necesitaba mucha restauración, donde necesitaba que mis ojos fueran abiertos más a el mundo espiritual y así ha sucedido, por la gloria y honra del Señor. Muy agradecida de lo que el Señor está haciendo en nuestra congregación, con nuestros pastores, con nuestros líderes y especialmente con nuestros niños, porque sé que viene un crecimiento, se acerca un crecimiento al ministerio, no por números, no porque quisiéramos tener un ministerio grande por decir que lo tenemos grande, sino porque eso que se mueve en el espíritu, en Casa de Aviamiento, también se mueve en el ministerio de los niños. No es algo que simplemente estamos ahí para que ellos pasen un buen tiempo y se coman una merienda, sino que ellos también están siendo llenos del Espíritu Santo y sé que muy pronto eso se va a estar manifestando. Sí, soy testigo de todo esto, del comienzo del avance. Y aquí la hermana Cintia sabe, cuando yo llegué a casa, traté de estructurarlo y la gloria de Dios llegó la pastora de niños que ya estaba predestinada para esto, y Cintia ha llevado el ministerio con la ayuda de Dios a escalas. Y sabemos la visión que está en el corazón y lo que anhelamos todos, y yo sé que ella va a estar conmigo, es que nuestros niños tengan su encuentro con el Señor, Amén. algo sobrenatural. Anhelamos, mira, que salgan niños hablando en lengua, si te que hablar en lengua, si te Así que danzar mismo, en el Espíritu, que dancen en el Espíritu. Le damos la libertad que ellos tengan su relación con el Espíritu Santo. claro que sí. Porque si imagínate esto, Cintia, y hermanos que lo están viendo y escuchando, si nuestros niños logran tener una relación con el Espíritu Santo desde ahora, ustedes se pueden imaginar hasta dónde va a escalar y llegar tu hijo. Emanuel, con 4 años, me demostró que él tiene una relación con el Espíritu Santo. Y no es por traer de que, esto es lo sobrenatural, que vean ángeles, que sientan esto. No, no, no. Es que es necesario que nuestros niños tengan esa base. Porque el día que Dios te guarde y proteja, tú faltes o te toque ir a encontrarte con el Señor, él necesita o ella necesita tener un fundamento y algo que lo sostenga, porque los Así tiempos no se es. van a poner mejor.
El bullying va a seguir en las escuelas, el enemigo va a seguir con el target detrás de nuestros niños, van a seguir pasando situaciones en los hogares, pero un niño fortalecido y con una relación con el Espíritu Santo es un niño que el enemigo va a temblar, va a huir de ese niño. Correcto. Y hay que equiparlos y prepararlos para todo esto, porque sabemos que hay una agenda detrás de nuestra niñez y nuestra juventud, que fue una de las cosas que tocamos en el primer programa. Pero nosotros no nos podemos quedar dormidos, no nos podemos quedar de brazos cruzados, tenemos que hacer nuestra parte. Y Mm, sabemos que el Ministerio de Niños es un ministerio bien importante, con mucha responsabilidad, no solamente porque tiene los hijos de otras personas que estás ahí bregando con ellos, sino que espiritualmente la carga es fuerte y no es para cualquiera. El Ministerio de Niños de nosotros se llama Casa Kids y nuestra iglesia está ubicada en la 1244 Commerce Boulevard, Orlando, Florida. Así que te invitamos que si no tienes donde congregarte y quieres llegar al lugar donde tus hijos se van a nutrir y van a recibir aquello que necesitan, te invitamos a casa. Ay, hermana Cintia. amén. Ahí estaremos todos los domingos, le damos clase durante la hora de la prédica, de las edades de 3 años hasta quinto grado. Amén, claro que es. Así que mire, no deje a sus hijos que se queden sin congregarse. En la primera parte, Cintia, estábamos hablando de la conducta permisible, si podría echar la pérdida de aquellos que amamos. Y para un resumen, aquellos que también no han escuchado la primera parte, le puedo dejarle el link por ahí para que puedan escuchar la primera parte. Si quieres darle pausa aquí y te escuchar la primera parte, te damos permiso. Pero tienes que volver para atrás para que escuches la segunda parte. Pero, mami, yo tengo dudas de que si soy nena o soy nene. ¿Qué es lo que tú tienes que hacer? Mira, llevarlo con la palabra. La palabra dice que Dios los hizo hombre y hembra. Ah, pero es que se me va a deprimir el muchacho porque yo no lo estoy aceptando. Reprende el diablo. Usted párese en la brecha. Porque sabes que mejor ahora que le hables claro a tu hijo de cómo son las cosas, a que en el futuro tú mismo lo empujaste a que se perdiera. Pero bien dice la palabra que Dios ha venido a rescatar lo que se ha perdido y sabemos que hay fe, hay esperanza en aquello, ¿verdad? Que le entrega el Señor. Ese fue uno de los puntos que tocamos en cuestión de la orientación, ¿verdad? De la confusión que quiere traer el mundo a nuestros hijos, esa influencia que también hay satánica y demoníaca a través de los juegos electrónicos. Sí, porque es la verdad, hay muchas cosas que agarran a nuestra niñez y a nuestra juventud que lo que hacen es robarle tiempo de calidad, robarle parte de su masa cerebral, como yo digo, porque lo que permite es que los hijos se pasen jugando estos juegos que si donde están matando personas, que son violentos, y cuando tú vienes a ver, Cintia, y crecen, tú escuchas la noticia, mira, pasó una masacre aquí, allá pasó, y cuando tú vienes a ver, son niños que toda su vida estuvieron encerrados en un cuartito que papá y Ujú, mamá le creo, y no es que te estamos juzgando y señalando, te estamos teniendo conciencia que papá y mamá, por no escuchar al muchachito y por tenerlos ocupados, prefieren tenerlos en un cuarto encerrado con juegos electrónicos, jugando cualquier tipo de juego sin, ¿verdad? Sin restricciones. Y lo que estamos haciendo es que nosotros mismos le estamos pudriendo la mente con cosas que después en el futuro va a traer consecuencias. So, estoy dando correcto. un resumen de cositas que estuvimos hablando en la primera parte. Ahora bien, ahora sí vamos a entrar a la segunda parte bien importante. Ahora, el tema el cual vamos a estar discutiendo hoy, que tenemos aquí de invitada, ¿verdad? Nuestro recurso, la pastora Cintia Reyes, es que la importancia en la vida de nuestros amados al llevarlos a la iglesia. O sea, hoy vamos a estar tocando temas bien importantes. ¿Por qué necesitan nuestros niños, jóvenes y adultos? Porque aunque este es un tema que tal vez nos vamos a centralizar un poco en la niñez y la juventud, también usted adulto que nos escucha, sería bueno que preste oído. Es importante el congregarse. Me gustaría que la hermana pastora eh, diera, ¿verdad? Unas palabras. ¿Qué usted cree que sucede con estos niños o estos jóvenes que papá y mamá no se toman el tiempo de sacarle un lugar donde ellos se puedan congregar? Bueno, yo creo primeramente, y es mi opinión personal, que hay lo que en inglés le llamamos un overcorrection, que sería una sobrecorrección. Creo que tenemos muchos padres en esta generación con niños, ya sea pequeños, ya sea adolescentes, que vienen de un pasado donde quizás estuvieron en una religión y no una relación.
donde las cosas eran bien estrictas, donde no se podía jugar básquetbol, donde no se podía ir al cine, donde no se le restringían muchas cosas, no se le estableció una relación. Y ahora hay una sobrecorrección, donde el padre dice, yo no le quiero inculcar eso a mis hijos porque yo no lo veo de esa manera, pero entonces se van de un lado bien extremo a otro. Y entonces se le empieza a permitir demasiado porque, bueno, a mí me dijeron que el cine no era de Dios, que el jugar deporte no era de Dios, que yo no podía hacer esto y aquello, no me podía maquillar. Y ahora entonces estamos de otro lado, permitiendo, siendo bien permisivos con las cosas, incluyendo el congregarse. Entonces veo padres que quizás decían, bueno, yo estaba en la iglesia los 7 días de la semana, allí me tenían todas las noches y todas las mañanas, yo no le quiero hacer eso a mis niños o no le quiero hacer eso a los jóvenes, porque no quiero que le cojan mal pensar a la iglesia, cuando en realidad sí entiendo que debe haber un balance, pero allí es donde está la presencia del Señor y entendemos que la presencia está con nosotros siempre, pero allí se crea un cielo pequeño, que lo que esté pasando ese niño, ese joven, allí puede ser liberado, allí puede recibir restauración, allí es un lugar donde está la sanidad. Allí se puede sentir seguro y quizás en ese momento donde está un poco rebelde, porque creo que todos pasan por eso, no quiero estar aquí, no deseo estar aquí. Es lo mismo con la comida. Todo aquel que tiene niños am, de cualquier edad que te dicen no tengo hambre, no quiero comer, pero como padre tú entiendes la responsabilidad, no, tú tienes que comer. Y quizás no te la vaya a comer ahora mismo, pero en la próxima hora tienes que comer. Porque como padre tú dices, yo entiendo que el niño quizás sienta que no tiene hambre, pero es necesario nutrirlo. Yo no lo puedo dejar morir de hambre. Tenemos que ver la vida espiritual de los niños y los jóvenes de esa misma manera. Y el congregarlos lo tenemos que ver de esa misma manera. Quizá ahora mismo no quiera ir, pero usted vive bajo mi techo, usted se va a alistar. Yo no te estoy pidiendo que vayas con una sonrisa, no tienes que fingir que quieres estar ahí, pero vas. Porque es importante que ellos entiendan el congregarse no por rutina, sino porque es necesario llegar a ese lugar donde tenemos ese altar y podemos rendirnos hacia el Señor y recibir los nutrientes que necesitamos, así mismo como lo hacemos con la comida. Y te voy a decir más, los niños van a la escuela, y no todos Correcto, los niños les gusta la escuela. correcto. O sea, si un hijo mío se levanta y yo lo quiero ir para la escuela, a mí no me gusta la escuela, tú lo vas a dejar de mandar para la escuela porque a él no le gusta la escuela? Muchas familias, Cintia, se alejan de los caminos del Señor porque su hijo se aburrió de la iglesia. ¿En Ujú, serio? Es la verdad. Estos son temas sí, reales. claro. Yo conozco personas que no prefieren ir a la iglesia porque su hijo ese día o su hija ese día no quería ir, quería Ujú, hacer otra cosa. ¿Por qué estás harto de ir a la iglesia? Pero y entonces, ¿vamos a dejar que nuestro hijo o hija se eche a perder? correcto. Mira, mami me estaba hablando ahorita, yo estaba hablando ayer con mami sobre este tema. Entonces, yo le decía: "Mami, es que hay una responsabilidad bien grande de nosotros como papás en cuestión de las cosas espirituales". La palabra nos habla en Proverbios capítulo 6, 22:6, que instruyamos al niño en sus caminos, porque cuando éste crezca no se va a olvidar de él. Estoy ahí Correcto. parafraseando. El punto es que mami me decía: "Pero mira, pues entonces Dios va a venir a cuentas conmigo porque yo a ustedes no los encaminé, porque yo no tenía esa creencia". Yo dije: "Mami, dale una pausa". Yo no creo que Dios vaya a juzgarte de porque cuando éramos pequeños no nos encaminaste, porque la verdad es que tú no conocías de Dios. Pero ahora que conoces de Dios, pues Dios sí te va a venir a cuenta. Dice: Ujú, Hija, me conoces, pero dejas a tu hijo". Ah, pero es que es mayor de edad. Es mayor de edad, pero él es tu hijo, está bajo tu techo. Entonces, tal vez ella no lo obliga a la iglesia, pero si ella ora, intercede por él. Y aquí vamos a hablar el área de los jóvenes, que ya son adultos, joven adulto, correcto. ¿verdad? Que están bajo tu techo, porque esto es para todo el mundo. Entonces, tengo el joven adulto en la casa que no quiere saber de las cosas de Dios, pero usted como mamá o como papá intercede, ore por él, dé testimonio en su hogar, que cuando usted salga de la iglesia, lo que usted carga es del reino. No llegues a tu casa a pelear, que es una de las cosas que hablamos en el primer capítulo. No llegues a tu casa que sea a pelear con él, que sea a pelear con tu marido, que sea a pelear con el vecino, que sea a criticar, que sea hablar mal del hermano de la iglesia. Entonces tú estás queriendo
instruir a un niño, a un joven, a modelarle a Cristo, pero cuando llegas a la casa no das el testimonio, ¿y qué es lo que vas a hacer con ese muchacho, esa muchacha? Lo vas a confundir y te va a decir: "Uy, Ujú, yo voy para la iglesia, mira cómo llega mami, que peló a todo el mundo, habló de ujú, todo el así mismo mundo, es, se quejó de todo el mundo, criticó a los pastores". Entonces, ¿qué es lo que tú le estás modelando a ese hijo o hija en tu casa? Entonces, ahora correcto. tienes un niño joven, o digo, un joven adulto en tu casa, y tú dices: "Ya no puedo hacer más nada". Sí, puedes hacer, modélale a Cristo. De la confusión que se le crea a los jóvenes y a los jóvenes adultos, y ya, aun cuando tienes adultos que están viviendo contigo que son familiares, se le crea esa confusión. Y creo que en esas cosas permisivas también tenemos que vernos a nosotros mismos, de cómo nosotros, qué estamos permitiendo nosotros expresar. Si vas a la iglesia y estás allí y eres líder, eres diácono, eres todas estas cosas, pero llegas a la casa y no vives esa misma vida, estás creando una confusión en ese adulto, en ese joven, estás creando razón para ellos. Tú le estás dando al enemigo qué él le puede poner en la mente. O sea, tú le estás dando puerta abierta al enemigo para que el enemigo diga, ¿para qué tú quieres estar ahí? Mira cómo es en la casa, mira, ves que el cristianismo es una mentira. Esas son las cosas y a veces pensamos que no, no es tan serio, no es así de serio, porque ya son cosas que, voces demoníacas que el enemigo está poniendo en la mente y el corazón de esos jóvenes, de esos adultos. Y tu forma de ser, cómo tú te comportas en la casa, cómo tú modelas a Cristo o no modelas a Cristo, es lo que ellos están viendo y es lo que el enemigo usa para entonces tratar de poner esas voces que le empiecen a hablar. Mira cómo es aquí en la casa, mira cómo te trata aquí en la casa, mira que vive una doble vida. Ahí empieza, está viviendo una doble vida. Porque en ese momento ellos no tienen la habilidad de comprender que somos humanos y pasamos por nuestros procesos también y no, quizás no tienen esa gracia y para poder entender eso. Y lo que ven es, no, mami y papi viven una doble vida, eso es una mentira. Yo no quiero ser cristiano, si así que voy a hacer, porque es lo que se escucha. Si usted le pregunta a un joven en el día de hoy, apartado, te va a decir siempre va a empezar con lo mismo. Bueno, yo veía algo en la iglesia y veo algo diferente en mi hogar. Así que con conductas permisivas tenemos que empezar con nosotros mismos. ¿Cómo nosotros mismos estamos con esas conductas permisivas con nosotros mismos? ¿Cómo podemos poner eso bajo control para así saber qué conductas permisivas están ocurriendo en nuestro hogar? Exacto, y tocaba un poquito ese punto de la experiencia que hablé con mami, pues obviamente yo tampoco fui criada en el evangelio. Yo sí tuve la experiencia de conocer al Señor a través de estas hermanas que iban en el centro comunal de mi casa. Y traigo esta parte porque tal vez la persona que me está escuchando nunca ha ido a la iglesia, es primera vez que está escuchando el programa y dirá, pero ¿de qué no están hablando tantas mujeres? Lo que te estamos hablando que hay algo que Dios nos entregó y una responsabilidad con nuestros hijos. Y si tú estás en la condición como estaba mami, que como yo me preguntaba ayer, pero entonces Dios va a tratar conmigo porque a ustedes que ahora son adultos, no los encaminé, no, no. Ahora que tú estás escuchando el programa, ahora tú estás sabiendo que hay algo, hay una responsabilidad. No solamente es que le des comida, que le des amor, que le des techo, sino que el área espiritual también tiene que ser cubierta. Y si estás escuchando este Correcto. programa por primera vez, te invitamos a que vengas al encuentro con Jesús, pero no vengas tú solo o sola, ven con todo el convete de tu casa. Que es otra cosa también, Cintia, que hay mamás que prefieren dejar a sus hijos cuidando para ir a gozarse de Ujú, culto. Y lo que no sabes es que ese niño o niña está ahí, tal vez tú lo ves jugando con algo, pero está escuchando, correcto. está recibiendo. Eso no es Cintia. Es así y creo que, y nuevamente no es por juzgar a nadie, pero yo siempre he dicho que ya cuando uno, pues ya eres mamá, ya ese es tu ministerio, ese es tu primer ministerio, ese se convierte en tu Ujú. ministerio, el ministerio de ser un padre, de ser una mamá. Y pues se ve que, quizás dejan a los niños porque, bueno, me quiero gozar del servicio, pero no están poniendo la responsabilidad de que esta es mi asignación. Si empezamos a ver a los hijos, a los sobrinos, a los nietos como asignaciones, nos manejaríamos diferente, porque ya no vemos como que es mi hijo y lo quiero dejar aquí para que no me moleste. Ya ven, esta es la asignación que el Señor ha puesto sobre mi vida. ¿Qué yo estoy haciendo con este es mi ministerio? Yo llevar a mi hijo y instruirlo en la casa y llevarlo a la congregación para que sea instruido también.
ese es parte de la asignación del ministerio que el Señor ha puesto sobre mi vida. Y creo que es importante porque, como dije, sí, hay un momento que uno dice, sí, yo me quiero ir a gozar, pero ¿qué de la vida espiritual de mi hijo? Eso siempre tiene que estar aquí. ¿Qué de la vida espiritual del joven que está en la casa? Yo me puedo sacrificar, puedo buscar la presencia del Señor en mi habitación, llenarme para yo sacrificarme, aunque lo quiera dejar, aunque me quiera ir a gozar, yo me gocé en la intimidad con el Espíritu Santo. Ahora yo lo puedo llevar. No, y al revés también, los que mandan a los nenes con sus abuelitos, sus tíos, porque van a la iglesia y quieren y saben que el niño necesita ese modelo en su vida, porque esto es parte de la vida. Claro. Y ellos prefieren irse, mira, hagan el esfuerzo, Ujú. saquen ese tiempito de ir con la familia. No es, mira, ser cristiano o practicar una vida sacra, no es que vamos a ser los más perfectos y los mejores del mundo, los más santos del mundo, Claro que pero no. vamos a tener dentro de nuestro hogar un modelo, un fundamento, algo que nos va a ayudar a poder resistir todo aquello que está pasando allá afuera. Sí, Definitivamente es necesario. Igual cuando es estamos necesario. estamos en el servicio, yo que tengo 3, Cintia sabe, Dios nos da la capacidad como mamás y como papás a poder gozarnos con el culto, aunque el muchachito, un ejemplo, Victoria. Si yo suelto a Victoria, Victoria te corre todo el templo completo. Victoria, si la deja, se trepa en el altar y adora con los adoradores. ¿Es o no es? Sí, ¿Te acuerdas así que al mismo principio es. había que jalar posición se trepaba en el Sí. altar? Pero si tú vas a la iglesia y antes que tú llegues a la iglesia, entonces el Señor me está entregando ahora, tú preparas a tu hijo a donde está entrando. Tú preparas a tu hijo al lugar que lo estás llevando y tú comienzas a enseñarle el lugar de honra, el lugar de respeto, que tú no estás yendo a un parque, esto no es para criticar, eso el Señor me está trayendo ahora. Tú educas a tu hijo, mira, vamos para la iglesia. Hay un tiempo de adoración y quiero que adores a Dios y te goces. Pero hay ¿verdad? Algunas responsabilidades. Quiero que te quedes cerquita de mamá. Vamos a respetar el lugar de papá. Donde vamos a adorar, mira, este es mi lugar, aquí yo quiero que estés cerquita de mí. Y tú vas, desde pequeño, tú vas inculcando al niño, tú le vas enseñando al lugar donde está llegando. Él se va a comportar. Correcto. Porque puede ser eso también, como, ay, pero es que si me voy para allá, el nene me van a coger. Olvídate, deja que coja al principio. Tú poquito a poco lo vas moldeando, ¿es o no es? Ujú. Así yo hice Sí, con así nuestro mismo niño. es. Sí, así mismo es. Y creo que es importante pues saber eso, y tener ese balance. De que sí lo vas a traer, sí déjalo correr. Claro, ya va llegando una edad donde hay que enseñarle, no simplemente porque o tenemos reglas y tienen que ir por estas reglas, es parte de la sociedad. Usted cuando está criando un niño, le está criando para que sea un ciudadano responsable. De la misma manera, un cristiano responsable. Usted le enseña a su hijo que cuando ve la luz del semáforo roja, se para. No es Ujú, que le está inculcando algo mal, sino que es parte de las leyes. Pues de esa misma manera en la iglesia, sí, amén, déjelo correr y ahí lo va moldeando. Ahí lo va moldeando. Tenemos ujieres, tenemos líderes, este, que queremos ayudarlo en eso. Queremos ayudar a los padres. Sé que a veces hay padres que quizás se sientan un poco delicados con esa conversación, pero es la realidad. Queremos ayudarlo a moldear a sus niños en la palabra y aún también en el comportamiento de, ok, estamos en la iglesia, y no corremos de este lado, no corremos de aquellos, ujú, cosas ujú, así, que si pensamos, si lo vemos de la manera que siempre hablamos de que somos una ujú. familia en Cristo, pues de esa misma manera la familia es siempre la que te ayuda en la crianza de tus niños. Y que quiero hablar de la conciencia de los padres que entiendan que sabemos que quizás no todo el mundo viene con las mejores intenciones, pero si vemos lo que es la familia en Cristo, nuestra congregación donde somos miembros, si vemos a esas personas como familias, el discernimiento del Espíritu Santo de entender, ellos me quieren ayudar como familia, para eso estamos. Para eso están los líderes, para eso están los pastores, los sugieres. Somos una comunidad y en comunidad las cosas funcionan mejor. Y eso incluye la crianza de los hijos. Exacto, y le traemos estos detallitos porque son cositas que tal vez te van a ayudar si vas a empezar a congregarte un lugar. No te limites de congregarte o de buscar de Cristo porque tengas un niño que, ¿verdad? Que sea bien alegre, en el sentido que sea un poquito imperativo. Eso es normal. O sea, tienes que entender que son niños y son etapas. Y poco a poco ellos se van acostumbrando. Y poco a poco tú lo vas moldeando. Hay herramientas. Por Sí. ejemplo, hay niños que tienen condiciones, que entendemos, ¿verdad?
que hay que manejarlo de cierta forma y no te limites tampoco por eso. Ujú. No te limites tampoco por eso. Ay, se me escapa el muchacho, en a correr para allá. Usted tranquilo, usted te levantas tranquilita, vas y lo buscas y vuelves para atrás. Correcto. Somos una comunidad. Jamás Ujú. te van a juzgar porque el muchachito se te escapó. Pues, son niños. Ahora, yo como mamá, te traigo mi experiencia. Mis hijos están desde chiquititos en los caminos del Señor. En el caso de Mía llegó cuando tenía 1 añito y medio. Y al principio, Mía siempre fue bien hiperactiva, fue de estos niños, voy a tocar un poquito ciertas, ¿verdad?, condiciones neurodivergentes. En el caso de mi Angeli, pues ella tenía lo que es el TNT autismo y era un poquito severo, pero yo la fui moldeando con amor, con oración, con paciencia, y ya poco a poco se acostumbró a lo que es vida de iglesia. Al principio, pues tal vez me tenía que retirar un poco, pero yo seguía conectada en el servicio, en el sentido que me conectaba con lo que estaba. Mira, pero ¿cómo tú vas a hacer que estás atendiendo al muchacho y cómo es que tú vas a recibir? Mira, si tú se lo pides a Dios, Dios te lo va a dar. Yo le dije al Señor un día, Señor, tú me diste en esta niña, yo necesito que también me dé la capacidad de que yo me permanezca conectada a ti, aunque esté atendiendo a mi hija. Es posible, que lo está diciendo una que lo logró. Yo puedo estar bregando con mis hijos y estar conectada con lo que surge en la presencia. Y eso solamente el Espíritu Santo lo puede hacer. Luego el Señor me trajo a Emanuel, que Emanuel era como que era un poquito imperativa, después ya se voltó y se calmó. Pues me llegó Emanuel. Emanuel es de los que se para y te da vuelta. Pega a dar vuelta, vuelta, porque es parte de una de las cositas que hacen los niños con un cierto tipo de leve de autismo, que ellos como que aletean o te dan muchas vueltas. Déjalo que dé vueltas. Mira, ¿sabes qué consejo yo le doy, Cintia? Busquen un lugar donde te estés congregando, una esquinita, pon tu hijo en esa esquina y deja que dance y que se goce. Sí. Y después que bote todas esas energías y tú sientas que ya, pues vuelves a tu silla y te sientas con tu hijo. O sea, hay formas y hay alternativas, como en la escuela, Cintia. En la escuela, los niños que son neurodivergentes, en el caso de Manuel, que tenía como, Manuel va a la escuela, Manuel tiene 10 años, mírate esto, y si él necesita pararse para soltar como que esto, los maestros le dan, Manuel, vete y párate un par de minutitos, él suelta todo, se autorregula y vuelve otra vez. O sea, lo que te digo con todo esto es, hermanos que nos están viendo y escuchando, que esto hay para todo, y no hay excusa para que tú dejes de congregarte, ni tu hijo pierda esa oportunidad de congregarte. No, estoy contigo al 100%. Creo que sí es importante tener en mente, como lo decía anteriormente, son etapas, no va a durar para siempre. Pero son etapas que son importantes. Y si dejamos ir esas etapas por decir, no, está bien, un niño no entiende ahora, ya cuando sea más grande, cuando no sea tan hiperactivo, cuando no, son etapas que son importantes. Y ahí es donde más necesitan del Espíritu Santo, donde más necesitan ser llenos, donde necesitan ese ejemplo en el hogar, igual que en la iglesia, que no sientan que la vida solo es religión, sino que relación, que vean eh, cómo usted como padre o como madre, cómo está lidiando con situaciones a través de la palabra, que ellos lo puedan ver, o no, pensamos que no, pero ellos lo ven, son cosas que le impactan. So creo que si tenemos en mente, quizás ahora es un niño, quizás ahora es lo que le llamamos un preteen, un joven o un joven adulto, esa es una etapa y después pasa otra y esta mentalidad de que van a ser llenos del Espíritu Santo cuando sean adultos es la que nos está reteniendo y es la que el enemigo usa para entrar y atacar a la niñez, porque no estamos tomando las cosas en serio y llenándolos desde esta edad porque simplemente lo vemos como una temporada. Ellos pasan por eso y después crecen y ahí entonces yo le explico. Y ya cuando llegan a esa edad de adultez, muchas veces ya es demasiado tarde. Ya entonces lo que toca es a las caídas y los golpes que entonces nos traen nuevamente al redil. Y sabes qué, hermana Cintia, vamos a entrar un poquito más profundo en el área espiritual. Mencionaste algo escuchen esto, hermano, y presten atención. Como dijimos al principio, el enemigo, el target es los niños y la juventud. Correcto. Yo no creo que ustedes estén ciegos o sordos para saber qué es lo que se está moviendo ahora mismo en el mundo. ¿Cuál es esa agenda
oculta, satánica en contra de nuestros niños. Sabemos que hay un plan de oposición en contra de estas comunidades que quieren, y gracias a Dios hasta ahora se ha calmado un poquito, pero han querido traer esa imposición a una disque ideología. Ujú, correcto, Fuera de eso, en este mes de octubre, ¿cuántos niños no desaparecen? ¿O cuántos niños no se involucran más en las cosas del ocultismo? Porque mira, yo voy a traer esto, ¿verdad? Con mucho respeto, ¿verdad? Yo soy voluntario en una escuela y tuve la oportunidad de estar en uno de los media centers, no voy a mencionar la escuela por respeto. Y tú sabes que, Cintia, había más libros de ocultismo, de brujería, de hechicería, de magia, todas esas cosas en ese lugar. oh, Y cuando yo vi a la parte religiosa no había ni un solo libro. O sea, nuestros hijos están expuestos allá afuera a que le correcto. inculquen cosas espirituales, pero no de papá, sino Ujú, del príncipe de las tinieblas. Ahora, ellos querían traer una agenda a las escuelas donde se enseñen, ya ustedes saben qué, que si aquel, que la religión, satánica y todas esas cosas. Yo les voy a decir una cosa, créanme, usted no va a querer que su hijo se involucre con cosas así. ¿por Porque, qué ¿qué es no? lo que abre eso, hermana Cintia? Por puertas a que sean niños que estén expuestos a los vicios, a que sean niños que tal vez estén vulnerables a la depresión. Correcto. ¿Tú no has visto últimamente las noticias de jóvenes quitándose, desviviéndose, porque no me vayan a el video? Ujú, ¿Cuántas personas que se están haciendo daño? correcto. Cintia, gente jovencita, pasando depresiones severas, pero es porque tal vez en ese hogar, ¿verdad? No quiero jugar, tal vez en ese hogar ha faltado un poquito lo que es Dios. Ujú, Su presencia, su relación, porque cuando una persona puede lograr conectarse al Señor y tener un encuentro con Jesús, esto le va a ayudar a su desarrollo emocional, claro, sí, correcto. le va a ayudar a ser libertado. Pero ¿qué es lo que te quiero más decir con esto? Tal vez lo estás escuchando, no te estás congregando, no sabes nada de Dios. Esto es para todo, para el que se congrega y para que es por primera vez. ¿Por qué Dios es necesario en nuestras vidas? ¿Por qué es necesario que nuestros hijos tengan un encuentro con Dios? ¿Por qué? Porque allá afuera, el mismo príncipe de la maldad, al que le han dado, porque Dios ha permitido que Él sea el que gobierne el mundo. ¿Qué tú Ujú, quieres? ¿Que te lo críe el diablo o lo quieres criar tú a través de la enseñanza cristocéntrica? amén. Porque hay de todo, mi hermana. O sea, nosotros estamos tratando de traerte un despertar para que abra los ojos, porque si tú prendes un YouTube, un televisor, o vas a ver una película, o en todos se cuela que si la agenda de ideología, que si cosas que tengan que ver con sexualismo, ¿cómo se dice la palabra? Sexualizando todo, o sea, Correcto. perturbando la niñez, la inocencia de nuestros niños, eh, que si cosas de matanza, o sea, hay muchas cosas bien fuertes, hay mucho peso, o sea, ponte un momento a pensar la mentecita de ese niño o niña que tal vez está expuesto a todo eso, Ujú, esa carga, cómo, ¿cómo te digo la palabra? Persuaden y como que los empujan a actuar de una manera. Anyway, tal vez estamos tocando muchos temas a la misma vez, pero es bien importante que despertemos como adultos y lo es. que reaccionemos a lo que allá afuera se le está bombardeando a nuestros niños y a nuestros jóvenes. Y pues esperamos que, ¿verdad? A través de este programa podamos Sí, traerles a ustedes las herramientas, podamos ayudarles en algo y traerles un despertar para que reaccionen. Ahora bien, hermana Cintia, me gustaría que le deje unas palabras a aquellos padres que tal vez estén identificando esto en su hogar. Si tú estás identificando en tu hogar un niño que está retraído, que no socializa con nadie, que prefiere estar metido todo el tiempo en los juegos, que está ahí encerrado y no quiera reaccionar a la realidad. ¿Qué palabras o qué consejos le daría a esta familia que esté tal vez atravesando por algo así? primeramente yo le diría que
Cuando estamos en un avión, a eso que se ha montado en un avión, si no, le explico, cuando te están dando las instrucciones al principio, siempre te dan, ok, si hay una emergencia, van a salir las máscaras de oxígeno y siempre te repiten lo mismo. Es importante que usted se ponga su máscara antes de ponérsela a sus niños. Y eso siempre me ha impactado porque yo me imagino un padre diciendo, no, 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 yo voy a ayudar a mi hijo primero, yo le tengo que poner la máscara y después me pongo la mía. Como que ese sentir de sacrificio, de que no, a mí me importa mi hijo, pero la realidad es que si le importa a su hijo o su hija, le tiene que importar usted mismo tiene que ser importante, usted se tiene que poner la máscara. Lo primero que le tengo que decir es, saque intimidad con el Señor. Saque intimidad con el Señor, saque un momento donde usted pueda traer esto, porque el Espíritu Santo es el que le va a dar la sabiduría y el discernimiento de cómo lidiar con esa situación. No pueden haber libros, pueden haber muchísimos recursos que están allí afuera, pero el primer recurso, nuestro ayudador, nuestro consejero, es el Espíritu Santo. Y yo creo que si usted está identificando que eso está ocurriendo en su hogar, es para que usted saque un momento con el Señor, un momento en su palabra y en su presencia, y le pida al Espíritu Santo, dame las herramientas, porque cada niño es diferente, cada joven es diferente. Quizás hay algo que le pueda funcionar en un hogar que quizás en otro no funcione, pero algo que siempre, siempre va a funcionar va a ser la oración y la ayuda del Espíritu Santo. Así que entre en oración, saque 1, 2 días en oración y examínese. Examínese primeramente cómo me estoy yo comportando, qué le estoy reflejando. Puede haber algo que yo no esté haciendo correctamente o quizás no estoy involucrándolo más, involucrando al Espíritu Santo en mi día a día con ese niño o con ese joven. Y yo creo que ya después que usted esté en ese momento de oración, que el Espíritu Santo lo va a dirigir de cómo poder empezar a abrir esa puerta para que su joven o su niño se sienta cómodo para poder hablar. Porque creo que la comunicación es importante. El tener comunicación con sus hijos es importante. No simplemente para que usted obtenga información, pero así el Señor le puede revelar a través de la palabra, como dice la palabra del Señor, que de la abundancia del corazón abra la boca. Cuando su hijo empiece a hablar, se va a revelar y usted va a poder discernir lo que está en el corazón de ese joven, lo que está en el corazón de ese niño. Así que oración, palabra, búsqueda del Espíritu Santo, usted primero. Es importante que usted sea lleno, porque si no, vienen las emociones, cuando vemos que actúan de cierta manera, nos enojamos o actuamos de cierta manera que está fuera del orden que el Espíritu Santo quería. Y ahora lo que usted le está pidiendo al Espíritu Santo que haga, usted lo está destruyendo con sus propias manos, con su propia boca. Entonces, es importante que se llene usted, que se examine usted delante de la presencia del Señor y con las herramientas que el Espíritu Santo le diga, ya sea que lo lleve a proverbios y con sabiduría, de cómo, de una manera con amor, pero con la palabra, usted se pueda dirigir a ese joven y ver cuál es el problema. Está pasando por bullying, está pasando por un momento donde no estás seguro, estás confundido, emociones, porque hay emociones hormonales cuando vienen esos cambios, pero el enemigo todo lo usa. El cambio es hormonal, es algo en nuestro cuerpo, pero el enemigo lo va a utilizar porque va a decir, ok, yo voy a aprovechar este cambio hormonal donde quizás está pasando de niño a joven, y se siente quizás un poco triste o siente unos cambios que no entiende y en ese no entiende de cambios, él trae la confusión. Ahí empiezan las voces demoníacas. Ahí empieza todo lo que el enemigo quiere ahora, puerta abierta. Él lo ve como puerta abierta. Por eso es que como padre tienes que estar siempre vigilando en el espíritu. ¿Qué está pasando mi hijo? Aun si es algo normal, como le decimos, algo normal, hormonal que está pasando, es su joven ahora, que está pasando por la pubertad, sea lo que sea. Aún en esa normalidad, el enemigo lo usa todo. Él no descansa. El enemigo no descansa. Con sus hijos, el enemigo no descansa. Y él es tan astuto que puede esperar años, puede ver algo en su niñez y puede traerlo en su adultez, años esperando para utilizarlo. Así que si el enemigo no descansa, si el enemigo no cierra los ojos cuando se trata de su familia, de tu casa, de tus hijos, tú tampoco lo puedes hacer. Tú no tenemos ese privilegio, esa habilidad de simplemente sentarnos y decir, ah, yo resuelvo eso ahorita, resuelvo eso mañana.
porque en todo momento son puertas abiertas que el enemigo tiene. Así que mi consejo es, busque del Señor, intimide con Él, pídale al Espíritu Santo que le muestre, Señor, qué es que está en mí, y luego que le muestre cómo lidio con este joven. Y si tiene más de un niño, más de un joven, sería la misma oración porque se va a dar cuenta que no, sus hijos no son iguales. Son sus hijos, vinieron de su vientre, son su sangre, pero cada uno tiene una personalidad diferente. Y al tener una personalidad diferente, el enemigo lo ataca de una manera diferente, ataca su corazón de una manera diferente, ataca su mente de una manera diferente. Así que tenemos que empezar a ser estratégicos con nuestros hijos. ¿Qué estrategia uso para este? ¿Qué estrategia uso para ella? ¿Qué estrategia uso para la bebé? Son estrategias diferentes, porque así funciona en el ámbito espiritual en el mundo de las tinieblas son estrategias. Así que si ellos, en el ámbito espiritual, en el mundo de las tinieblas, el enemigo tiene estrategias para tus hijos y le estoy hablando a personas que quizás ni sean padres. Y usted dice, en el futuro quiero tener hijos. No me he casado, no, no tengo hijos ahora mismo. ¿Qué te hace pensar a ti que ya el enemigo no tiene una estrategia de cómo va a atacar a esos hijos que todavía en tu mente no son reales? Ya desde ahora, él está viendo tu línea generacional de cómo lidió con tu abuela, de cómo lidió con tu mamá, de cómo lidió contigo, para hacer un plan estratégico de cuando ese niño venga, o cuando ese niño nazca, ya hay un plan estratégico de cómo lo va a derribar. Así que de esa misma manera, nosotros necesitamos el plan estratégico divino del cielo para nosotros poder criar y enseñar e inculcarle la palabra del Señor a nuestros hijos. Eso está poderoso y todo resume en una cosa, tiempo con tus hijos de calidad. Correcto. Porque si no sacas ese tiempo y no te tomas esa responsabilidad en serio, me encanta porque en eso estamos, tácticas y estrategias de campo de batalla. Amen, Y donde más he atacado a nuestros hijos es en la mente, que es el campo amen, de batalla. Ahí es el terreno de oposición. Porque mientras Dios tiene una palabra y un plan y un propósito para con tu vida, ya el enemigo ya tiene una contra qué oposición donde va a decir, no, tú no lo vas a lograr, tú no eres capaz, no eres suficiente. Y por eso es que hay mucha juventud y hay muchos niños en estos tiempos deprimidos, pasando muchas cosas mentales. ujú. Pero ¿qué es lo que pasa? Hemos descubierto esa área, las hemos descuidado. Pero ¿sabes qué, Cintia? Me gustaría, pastora, sabemos que estamos en el mes de octubre, sabemos que hay muchas cosas que acontecen este mes y hay que traer conciencia y es recordar a las personas, porque sabemos que este programa lo pueden estar escuchando personas como que sigan a Cristo, como que no sigan a Cristo, Correcto. pero queremos dejar saber a aquellos que tal vez no conocen de Dios, por qué nosotros los cristianos no apoyamos esta celebración y más con los niños, porque es una celebración que si tú vienes a ver, ellos no le ven malicia, porque el niño se quiere disfrazar y de su personaje favorito. Yo no disfrazo a mi hijo de algo maligno, yo no le veo nada malo. Pero sí, ¿verdad? Me gustaría, pastora, que haga un pequeño resumen. ¿Cuál es el verdadero significado del Halloween y por qué nosotros los cristianos les invitamos a que no practiquen eso con sus hijos? Claro, creo que de una manera simple, y si volvemos a hablar a la conversación de las tácticas del enemigo, esa siempre ha sido su táctica, el de normalizar las cosas, de que las cosas se vean como no es nada malo, es algo bonito, y eso hace con los niños, especialmente porque le jala el corazón al padre. Ah, es algo lindo, se visten bien bonitos, la pasan bien, comen dulces, pero ah, no es un secreto lo que significa el Halloween en el ámbito espiritual y lo que significa para muchas personas, de lo que es la oscuridad que conlleva, el pasado de lo que conlleva. Y es fácil decir, sí, pero eso significaba eso para ellos en ese momento. Para nosotros, yo no lo celebro por la oscuridad ni por tinieblas, yo lo celebro porque yo creo que mi hijo la pase bien, pero no podemos tapar al sol con un dedo y las cosas no dejan de ser simplemente porque usted lo pinte bonito, simplemente porque le pongamos un disfraz de una princesa y le damos un dulce a un niño, no deja de ser una celebración de las tinieblas, no deja de ser algo satánico porque lo es.
Y creo que en esa es la táctica que usa el enemigo para los padres, para decir, eso no es nada, yo no estoy adorando al enemigo, no estoy adorando al diablo, no estoy adorando a Satanás, simplemente lo estoy vistiendo bien lindo, la están pasando bien, pero como nuevamente es la táctica y tenemos que tener los ojos abiertos. ¿Qué estamos permitiendo? ¿Cuál es esa conducta permisiva que está abriendo puertas al enemigo? Simplemente porque se ve bonito. Es importante el discernimiento. No importa qué bonito se vea, cómo se lo pinten, todo muy bonito y todo color de rosa. Si la raíz de eso es una raíz satánica, no es algo que nosotros debemos estar celebrando. Si nosotros hablamos de ser luz en medio de las tinieblas, no podemos también querer celebrar las tinieblas en donde decimos ser luz. Y de hecho, para educarlos, el 31 de octubre es el día de la Reforma Protestante. Y el enemigo siempre va a querer opacar las cosas de Dios. Claro. Y a nosotros ser partícipes de esto tan tierno, tan inofensivo, Ujú. tan... No, mi gente, nada más con que tú les pongas un disfraz, inclusive, no disfrazaste a tu hijo, pero le diste un dulcecito ese día. Claro. Es por, pero te estás yendo bien drástica. No, no, estás siendo partícipe Partícipe. de algo que ha creado las tinieblas, que ha querido, mira, opacar y tapar la verdadera significación y lo que significa ese día realmente. Ahora, tú amas a tu hijo y amas a tu hija. No practiques eso. No abras Ujú. puertas en tu hogar que no necesitas. Me gustaría, hermana pastora Cintia, Sí. que nos hable un poquito de un evento que vamos a tener este 31 de octubre, ¿verdad? Corrígeme si estoy bien. Sí, sería el Eh, mismo 31. el mismo 31 de octubre, Correcto. me encantaría que nuestra hermana pastora Cintia nos hable un poco sobre un evento que va a estar, ¿verdad? Haciéndose en nuestra iglesia. Sí, el 31 de octubre, que sería lo que aquí celebraré en el Halloween, como yo le digo, el Noche de las Tinieblas o el Día de las Tinieblas. Nosotros, siendo luz, le pusimos por título al evento Light in the Darkness, luz en medio de las tinieblas, porque eso es lo que queremos que los niños entiendan y comprendan. No lo estamos haciendo como parte de, sé que hay muchos lugares donde lo hacen de esa manera, donde no, para que no celebren Halloween, que celebren esto. No, queremos que entiendan, no es para quitar una cosa por la otra, es para que entiendan y crear conciencia. Somos luz en medio de las tinieblas. Y sí, específicamente fuimos estratégicos con ese día, porque sabemos que ese día van a haber padres que quizás quieran buscar a dónde llevar a sus hijos. ¿Qué mejor lugar que llevar a sus hijos donde lo van a nutrir, donde su vida espiritual se va a nutrir, donde ellos van a sentir ese amor de Jesús y no se van a ir a llenar de vacío, porque eso es lo que trae el mundo, un vacío, donde no van a venir cargados en su espíritu. Tráiganlos a casa, tráiganlos al evento de casa. Va a empezar a las 7:30 de la noche. Vamos a tener diferentes actividades. Vamos a tener, después del servicio, le vamos a dar pizza, le vamos a dar helado. No le vamos a dar dulce. Queremos que entiendan que no estamos suplementando. No decimos, bueno, no te van a dar dulce en Halloween, pero te damos dulce aquí. Para nada. Nosotros queremos que entiendan que somos diferentes y no somos diferentes simplemente porque lo decimos. La palabra nos dice que somos diferentes. Queremos inculcarle a ellos que la palabra nos habla de ser luz en medio de las tinieblas. Así que les invito a todo padre, a todo tío, abuelo, vecino, si conoce a un niño, tráigalo. Empieza a las 7:30 de la noche. Vamos a tener momento de adoración, momento de actividades. Y como les dije, vamos a tener meriendas, comidas para ellos, para que salgan de allí llenos en el espíritu y llenos también en sus corazones. Y le vamos a estar dejando por ahí el flyer al final del video. También va a estar disponible, aunque estés en el podcast y lo estés escuchando en Spotify. Éntrate a la aplicación de esta grabación que va a haber un videíto donde voy a dejar puesto el flyer para que pueda escanear y registrarse. No, que por qué tengo que registrarme. Sí, debes registrar porque se van a hacer las actividades y debe haber un Correcto, conteo de niños para tener una idea de cuántos niños van a asistir. Así que te correcto, invitamos que no dejes pasar esta oportunidad. Y eso si yo te suelto, no vengas, tú ven como tú quieras, pero no tienes que traer a tu hijo disfrazado. O sea, en pocas palabras, te queremos enseñar que somos diferentes. Venga normal.
no traiga a su hijo disfrazado, porque la idea es que le estamos enseñando que ese día no se celebra. Amén. Exacto, Esa es mi exacto. exhortación de Angélica, de parte de Angélica. La pastora lo ha dicho, no, yo digo, no traiga a su hijo disfrazado. No se Amén. Lo ponga a gastar secundo, dinero en disfraces, que también eso es lo capitalismo. secundo. Amén. Lo secundo, amén. Así que, hermana pastora Cintia, gracias por su tiempo. Y esperamos que todos aquellos que nos vayan, que estén escuchando esta grabación, que estén viendo el video, sea de bendición para su vida. Y si usted necesita oración, si estás pasando una situación con tus hijos, envíame un email al que voy a estar dejando por ahí y vamos a estar orando y clamando por ti. La dirección para el evento, Iglesia Casa Avivamiento Orlando, en la 1244 Commerce Boulevard, y el evento comienza a las 7:30. 7:30. Y le vamos a dejar al final del video para que se registren y no dejen pasar esa oportunidad. De verdad que se van a gozar. Y si es primera vez que vas a una iglesia, imagínate, más te vas a gozar porque va a haber de todo. Amén, así Aleluya. será. Bueno, gracias, hermana, por este tiempo. Esto fue Vigilia de Encuentro y nos veremos hasta la próxima. Bendiciones. Amén, Dios le bendiga.